minería a cielo abierto favorece el desarrollo rural o es un despojo a los habitantes de la zona? Esta es la cuestión que volvemos a plantearnos desde el tiempo que dedicamos a la antropología. Para conocer con detalle la situación de los conflictos socioambientales que causa la minería a cielo abierto, nos acompaña la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Beatriz Pérez Galán, y tres expertos: Jorge de Dios, economista, experto en desarrollo rural; Olga Herrero, abogada, miembro de la plataforma ciudadana No a la Mina en el Valle del Corneja; y Fernando Pérez, experto en minería de Ecologistas en Acción. A pocos kilómetros de la ciudad de Ávila se extiende la zona conocida como el Triángulo del Feldespato. Este triángulo es un triángulo imaginario que abarca un área en la que se distribuyen 4 expedientes mineros: Río Frío, Sonsoles, Villatoro y Leito. Estos 4 expedientes abarcan aproximadamente un territorio de unas 4.394 hectáreas, lo que equivale a 4.394 campos de fútbol, para que podamos imaginar, o 149 cuadrículas mineras. Y son 12 los municipios que están incluidos, afectados en este territorio de los 4 expedientes. Estos municipios son Sotalbo, Mironcillo, Gemuño, Río Frío, Tórtoles, Bonilla de la Sierra, Becedillas, Casas del Puerto de Villatoro, Sanchorreja, Narrillos del Rebollar, Valdecasa y La Torre. Algunas de estas cuadrículas mineras están muy cerca de las casas, como en el caso de la Sierra de Yemas, y en otras es el pueblo entero el que entra dentro de una cuadrícula minera. Es decir, de llevarse a cabo, el pueblo entero desaparecería en el cráter de la mina. Para profundizar en la lógica de los conflictos socioambientales provocados por la minería a cielo abierto, en el caso concreto de estos 4 expedientes que están en distintas fases de tramitación en la provincia de Ávila, como digo, muy cerca de la capital, tenemos con nosotros a 3 expertos en el tema. Olga, que es abogada; Fernando, que es de Ecologistas en Acción; y Jorge, que es economista y experto en desarrollo rural. Para empezar, me gustaría hablar sobre las características. Os planteo la pregunta sobre las características de estos pueblos, de estos municipios. Son características comunes que permiten la entrada de esta economía extractiva. ¿Cuáles son estas características que reúnen estos municipios? Bueno, pues en efecto estos expedientes están en 3 zonas, áreas geográficas que se conocen como Sierra de Yemas, ya las has comentado tú antes, Beatriz. Valle del Amblés, sería Sierra de Yemas, Valle del Amblés; Sierra de Ávila y Valle del Corneja, y son zonas geográficas sometidas a fuertes procesos de despoblación desde hace ya varias décadas. En los últimos 10 años, en el caso del Valle del Corneja y Sierra de Ávila, ha perdido casi un 20% de la población. Sierra de Yemas, quizá por su cercanía a Sierra de Ávila, pierde población, pero menos, y son espacios caracterizados por altas tasas de envejecimiento, dispersión geográfica de los núcleos donde están asentadas los pobladores de esas zonas geográficas, y que además tiene una falta de articulación territorial importante. Es decir, no hay una estructura de municipios dentro de cada una de esas zonas capaz de ejercer de motores del desarrollo, ¿no? Pasa en el Valle del Corneja, Piedrahíta, es un municipio con muy poca población, escasos 2.000 habitantes, o en la Sierra de Ávila, donde el municipio más grande tiene 400 habitantes. Es decir, esto tiene unas escasas posibilidades de desarrollo de futuro, y bueno, pues son territorios sometidos a exclusión social, exclusión económica y también exclusión política, ¿no? Creemos que se dan unas condiciones muy favorables para la aparición de este tipo de
iniciativas, ¿no? La población afectada de estos municipios vendría siendo, en términos directos, corrígidme si me equivoco, unas 3.800 personas, y en términos indirectos más de 166.000 si consideramos a la ciudad de Ávila y la potencial contaminación de fuentes de agua que abastecen a esta ciudad. De alguna manera, el triángulo del feldespato y los conflictos socioambientales que han surgido a partir de estas 4 expedientes mineros son paradigmáticos de muchas características que reúne la economía extractiva en otras partes de Europa y del mundo. ¿Qué es lo que nos enseñan cuál es el modo de proceder? ¿Qué es lo que podemos aprender en cuanto al modo de proceder, al modo de operar de las empresas en estos 4 conflictos? En estos conflictos y las empresas, lo que estamos viendo en primer lugar es que las empresas que están solicitando los permisos son empresas locales, que realmente por los datos del registro mercantil constatamos que son empresas que tienen nula o muy baja actividad, con un capital inicial bastante mínimo, y que realmente lo que pretenden es conseguir el otorgamiento de estos permisos probablemente para luego revenderlos a otras empresas mayores, y en su mayoría, en muchas ocasiones, los que estamos viendo ya un poco a nivel nacional son empresas internacionales. En ese sentido son unas empresas, lo que se viene a llamar empresas pantalla, es decir, su único objetivo es captar estos procedimientos y beneficiarse de la venta posterior de esos derechos mineros, que es algo que la legislación española permite. Realmente no creemos que vayan a explotarlo, y el problema que nos encontramos aquí a nivel legal es que realmente se plantea la opción de que si esas empresas cumplen con los requisitos mínimos que pide la ley, porque entre ellas lo que piden es solvencia económica y financiera, técnica y profesional suficiente. La situación en Ávila en concreto, tenemos una de las empresas que realmente, incluso si es cierto que se dedicaba a la construcción, llegó a modificar, una vez ya habiendo solicitado el primer permiso de investigación minero, llegó a modificar lo que es su objeto social para poder incluir la minería dentro de él, y con eso poder facilitar la continuación dentro de los permisos de investigación o del permiso de investigación inicial que había solicitado en ese momento. Es decir, que incluso la empresa se ha ido un poco adaptando a lo que la normativa requería para poder continuar dentro de ese trámite. Ahí hay que decir que también es cierto que la Administración le ha permitido subsanar los defectos que ha ido viendo y comprobando durante todo el trámite del procedimiento, para que realmente pudiera de alguna manera cumplir esos requisitos, subsanaciones que efectivamente legalmente son permitidas, pero lo que nos viene a decir es que es una empresa que no estaba absolutamente preparada para la minería, ni tenía nada que ver, es decir, que su única intención era esa. Y de hecho otra de las empresas que lo ha solicitado ni siquiera se dedicaba a nada relacionado con mucho menos con la minería, y con nada que tuviera que ver con nada similar. Es una empresa además de productos de alimentación y cuestiones parecidas, con lo que todavía nos da mayor conocimiento de que efectivamente lo único que pretenden es eso, ni siquiera llegar a explotarlo. ¿Cuáles serían los riesgos en el caso? Yo me estoy imaginando, como comentaba al principio, un cráter, ¿no? En el caso de que se pusieran en marcha los 4 expedientes, estamos hablando de un cráter de más de 4.000, de casi 4.400 campos de fútbol, ¿no? A escasos kilómetros de la ciudad de Ávila, hacia la sierra, ¿no? Hacia el interior. ¿Cuáles serían los costos? ¿Cuáles serían los impactos a nivel ambiental, a nivel económico, en esta zona caracterizada, como lo hacía Jorge, por una serie de patologías, ¿no? Que son comunes a otras zonas del medio rural? ¿Cuáles serían esos costos? Concretamente en Ávila, de los 4 expedientes, como bien habéis dicho, están en diferentes momentos administrativos. El más avanzado, que era el proyecto Leito, ahí sí había ya un proyecto específico de cómo realizar la explotación. Había un estudio de impacto ambiental que al final se hizo negativo, por lo cual en principio no está autorizada la mina, aunque
aún queda pendiente posibles recursos de la empresa. Y básicamente cómo funcionaban era lo siguiente. Ellos lo que querían realmente hacer era, al ser feldespato, se extrae del granito. Como sabemos, el granito es cuarzo, feldespato y mica. La roca es de una gran dureza, por lo cual la forma de actuar sería la siguiente. Primero horadan y hacen una explosión con dinamita, unas grandes explosiones para derruir todo ese material. Hay un segundo proceso que lo que hacen es que trituran y machacan ese material y por último lo molturan para hacer un polvo fino, de forma que en base a lixiviados con productos químicos son capaces de separar el mineral que quieren obtener, en este caso feldespato, del resto de productos que hay ahí. Evidentemente esas explosiones tienen una clara contaminación acústica, solamente lo que la explosión. Hay sitios, como bien decíamos, por ejemplo, la de Sierra de Ávila colinda, está a 20 metros de una red Natura 2000, que es una zona de especial protección de aves, donde ha habido grandes trabajos en cuanto a la recuperación del águila imperial ibérica, desde toda la década del año 2000 a 2010, que todavía incluido ahora. Ahí hay una cría, por lo cual evidentemente las explosiones tienen que afectar en el modo acústico a lo que es esos, digamos, desarrollos o intento de recuperación de fauna en grave peligro de extinción. Pero no solamente acústicas, tenemos también contaminación atmosférica. Esas explosiones evidentemente difícilmente pueden ser capaces de eliminar el polvo que sale de la atmósfera. Por ejemplo, en el caso de Sierra de Ávila, que hablo de él básicamente porque es el más avanzado, pero podría ser traspolable al resto de los proyectos, ¿no? Eso colinda también con un parque de aerogeneradores de molinos de aire, por lo cual si está ahí es porque hay grandes cantidades de viento. Ese polvo que sale no es un polvo como el que tenemos en las casas, realmente lo que produce son microcristales de cuarzo, que de cara a la respiración de las personas o de los animales, lo que produce realmente es una silicosis. Esos microcristales son muy finos, entran por la nariz, llegan al pulmón y realmente producen enfermedades, graves enfermedades. Obviamente los que están más en riesgo son los operarios de la explotación minera, pero no hay que descartar que el resto de población circundante también está afectada a nivel sanitario con ese tipo de cosas. Evidentemente también tenemos una contaminación acuífera. Y es imposible de eliminar, ya sea porque esa contaminación atmosférica tarde o temprano se tiene que posar o en pastos, en ríos, en aguas, ya sea por filtración, por escorrentía en cuanto a las lluvias de cara a los acuíferos que hay dentro. Pensemos que cuando hacemos un cráter estamos salando la tierra. Bajo la tierra tenemos los acuíferos que realmente son los que alimentan las aguas superficiales, aparte de las nieves de las montañas y tal, pero muchas urgencias realmente vienen de esos acuíferos, ¿no? Luego tenemos varios tipos de contaminación, atmosférica, acústica, de aguas también, etcétera. No se escapa que evidentemente eso tiene un impacto importante en la ganadería. La ganadería se alimenta de ese agua y se alimenta de los pastos, que son contaminados. Hay también, obviamente, un impacto importante sobre la agricultura, que son básicamente lo que los medios económicos en que actualmente se está echando en estos entornos rurales, como decimos, bastante despoblados, ¿no? En el caso de la economía, vamos a este último punto, porque efectivamente se ofrece este modelo como una promesa de desarrollo, este modelo de extractivo de la minería a cielo abierto, se ofrece como una promesa de desarrollo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el impacto sobre estas economías rurales en el caso de que estos expedientes se llevaran a la práctica? ¿De qué viven estos municipios y los pueblos? ¿Cuál sería ese impacto? Claro, en efecto, las actividades que se están planteando de extracción de minerales en estas zonas de Ávila son absolutamente nuevas, ¿eh? Desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo rural no han sido contempladas nunca, ¿no? Como sí que lo ha sido pues el tema del desarrollo de la ganadería, el tema de las marcas de calidad, como las indicaciones geográficas protegidas carne de Ávila, o el desarrollo del turismo, ¿no? El turismo rural. Esas sí que han sido sectores que se han potenciado, en los que se ha buscado la innovación, se ha buscado la segmentación de los mercados, se ha buscado el especializar cada vez más esos destinos como destinos turísticos sostenibles e inteligentes, y esto choca ahora mismo con una nueva actividad en la que no ha tenido un desarrollo más que el desarrollo de las canteras, ¿no? O la roca ornamental en las zonas de Ávila. O sea, esta minería extractivista de estos minerales o de estas materias primas, de estas commodities que son desconocidas
en esta cadena de valor global de la que hablamos en el anterior programa, son absolutamente ajenas, y obviamente esto también tiene un impacto en la economía local, en el desarrollo de la ganadería, que ha sido apoyada y se han creado cooperativas bueno, pues para el tema de la alimentación del ganado, o el desarrollo de los alojamientos turísticos y los restaurantes turísticos, y cerca de una ciudad como es Patrimonio de la Humanidad, Ávila. Pues esto, desde luego, es una contradicción en ese modelo de desarrollo que ha sido consensuado, conveniado por diferentes actores, tanto económicos como sociales como políticos. ¿Cuál es se me ocurre, ¿no?, para que todo esto suceda, para que incluso a nivel de política de desarrollo rural sea contrario a los sectores que hasta ahora se han apoyado de forma más o menos decidida? ¿Cuál es el papel que están desempeñando las administraciones públicas, tanto a nivel local como autonómico, en el caso de estos 4 conflictos, de este conflicto, en el caso del Triángulo del Frente de Espato? Vamos a ver, la administración provincial, que es un poco la encargada de tramitar todos estos procedimientos, pues lógicamente tiene una obligación legal en el momento que se le plantea o se le solicita un permiso de investigación minero o un permiso de explotación, llevarlo a trámite. El siguiente paso es una información pública que se suele hacer habitualmente publicándolo en los tablones de los ayuntamientos. Eso crea un perjuicio porque, en principio, la publicación que se hace es muy técnica, aparecen los datos del permiso, aparecen lo que son las cuadrículas mineras con una serie de coordenadas geodésicas que, de cara un poco a cualquier persona, ya no hablo del ámbito rural, sino prácticamente cualquier persona, es una información muy compleja como para poder llegar a entender exactamente a qué se está refiriendo y cuál es el alcance que puede abarcar todo esto. En ese sentido, los ayuntamientos tienen esa información pública en sus tablones de anuncios y al hecho de presentar alegaciones y continuar los procedimientos. A nivel ya más de lo que es un poco lo que ha venido ocurriendo en la provincia de Ávila, que es de lo que estamos hablando en concreto, una vez que se han estado conociendo estos procedimientos, porque el problema que hay es que cuando ha llegado a la población realmente, al margen de esa publicación que decimos en los tablones de los ayuntamientos, donde no se ha entendido muy bien el alcance real, cuando ya sí ha habido una información en sí y la población se ha dado cuenta de lo que supone realmente tener una mina a cielo abierto a escasos metros de su municipio. Incluso en la provincia de Ávila, en el Valle del Corneja, hay un municipio, Cabezas de Bonilla, que es un anejo de Bonilla de la Sierra, que está incluido dentro de una de las cuadrículas mineras. Y realmente ya en ese sentido, cuando la población se ha dado cuenta, como estamos diciendo, ya ha habido un movimiento social y administrativo, por decirlo así. Es decir, una vez que ya se ha conocido en la publicación de los boletines oficiales, por parte de estas personas se han gestionado acciones administrativas, y también por parte de los ayuntamientos, que era un poco lo que me estabas comentando. Es decir, muchos de esos ayuntamientos en ese momento ya sí se han opuesto, presentando recursos o presentando alegaciones en ese sentido y poniéndose en parte al lado de la población. Lo que es verdad que sí se ha demandado un poco es que esa información quizás la hubiéramos podido conocer antes por parte de esos ayuntamientos, que sí han sido conocedores desde el principio, porque sí han realizado esa tramitación y lo han sabido. Esta imagen con la que se juega de pueblos abandonados, que no son tales, son pueblos que tienen un problema de población, efectivamente, y que son pueblos deshabitados, pero no son pueblos abandonados. Tienen una red no solo de la gente que reside allí, pero también de gente que está vinculada, que es muy potente y está siendo muy activa en el enfrentamiento de esta situación que han creado los 4 expedientes a los que tú te referías ahora mismo,
¿no? Hay todo un conjunto desde 2016, ¿no? Que es cuando han estallado estos conflictos. Hay todo un conjunto de movimientos ciudadanos, plataformas, asociaciones que han llevado en práctica hasta el momento más de 160 acciones colectivas que van desde marchas a pie y en bicicleta hasta manifestaciones en la ciudad de Ávila, en una de las más concurridas que se recuerda en la ciudad, conferencias, recursos, más de 15.000 alegaciones, más de 4.500 recursos, intervenciones en los medios e incluso una delegación de representantes ha acudido al Parlamento Europeo. También la creación de una red de alianzas a nivel estatal que agrupa a todas estas organizaciones de justicia ambiental, a todas estas plataformas ciudadanas en contra de la minería a cielo abierto. ¿Qué es lo que desde estos movimientos se está aportando? ¿Qué es lo que se está construyendo de forma tan importante? Nosotros la experiencia que tuvimos en Ávila, en cuanto a los movimientos ciudadanos, lo cierto es que, bueno, el primero que surgió fue el de Sierra de Ávila, porque fue el primero que se publicó en el botil, o al menos el primero en el boletín oficial, o al menos del que tuvimos constancia en los ciudadanos, ¿no? Es cierto, como decía Olga al principio, de que en ese momento lo cierto es que los ayuntamientos no se involucraron. Nosotros sí y empezamos a movilizar gente. Es verdad que esos pueblos, Sierra de Ávila, hay muchísima despoblación. Realmente, pues no sé, de los 4 que hay, por ejemplo, creo que Sancho Reja es uno de los más grandes y no se tiene 75 empadronados, quiero recordar. Y lo cierto es que la mayor parte de la gente realmente no reside en el pueblo, es decir, son gente que por la falta de actividad económica, más allá de agricultura y ganadería, ha tenido que emigrar, ya sea a la ciudad de Ávila o ya sea a ciudades grandes como Madrid, ¿no? Pero también es cierto, de hecho incluso el proyecto de Leito, el estudio de impacto ambiental que había, se afirmaba de que no esperaban contestación social porque realmente se trataba de unos pocos personas mayores de edad, jubiladas, con un nivel académico no muy alto, ¿no? Eso lo dijeron claramente, así lo ponía, y de hecho a las alegaciones que hicimos nos respondieron exactamente igual. El tema realmente es que realmente efectivamente es así. En invierno, allí que hay muy poca gente, son mayores, son los que se dedican a la agricultura y ganadería, poco más, pero también es cierto de que mucha población tiene sus raíces allí. Esa población que está en Madrid o que está en Ávila tiene una serie de raíces allí y evidentemente, además de ver peligrar su entorno natural, su entorno donde han vivido, donde viven sus padres, etcétera, también normalmente siempre suelen veranear allí, suelen venir allí. Es realmente en aquellos pueblos la población se triplica, casi cuadriplica en verano, ¿no? Yo creo que esa gente es la que realmente hizo un impulso muy grande. Las redes sociales nos ayudaron mucho, lo que fue el WhatsApp o el Telegram, para tener una movilidad, un dinamismo y una frescura de cara a las acciones y tal. Y la verdad es que el primer gran éxito que hicimos fue que presentamos 4.000 alegaciones, cuando digamos de no saber qué hacer a de repente movilizarnos y tal. Fue un momento muy importante. ¿Qué ocurrió con el tiempo? De que a los pocos meses salieron nuevos proyectos. Salió el proyecto de Sierra de Yemas, salió los 2 proyectos del Valle del Corneja, al menos uno oficialmente y el otro está en trámite del tema, ¿no? Y yo creo que de alguna manera la población, incluso la gente que estaba más apática o no tenía muy claro si era bueno, era malo, deja de ser bueno, yo creo que se acabó concienciando de que realmente aquello era un boom. De repente lo que hablamos del triángulo de feldespato, cada día había más minas, cada día había más peligro. Los ayuntamientos empezaron a concienciar efectivamente que eso no era un desarrollo que realmente se quería. Diputación de Ávila votó en pleno unánimemente también de que el desarrollo económico para Ávila entendía que no pasaba por la minería extractiva en el entorno. Ayuntamiento de Ávila, sobre todo porque se había muy afectado especialmente por Sierra de Yemas, entendió que básicamente, para que nos una idea, Ávila capital, el PIB, el 20% del PIB viene del turismo. Veían brillar claramente sus posibilidades económicas para adelante. En Ávila la industria es muy poquita la que hay. Básicamente, por ejemplo, estaba Nissan, pero Nissan de repente se ha ido, y Renault ha habido, bueno, quiero decir, hay un déficit importante en cuanto a industria dentro de Ávila capital y dentro de la provincia, ¿no? Sí quiero decir de que lo que realmente está ocurriendo con la minería exactamente en Ávila es un cambio de modelo territorial y un modelo económico.
Yo creo que ya los ayuntamientos se van dando cuenta realmente de que eso es así y que no es lo que queremos. Lo que queremos realmente es nuestros desarrollos, como bien ha dicho Jorge, desde tiempo atrás van por un camino, la minería realmente va por otro y además es que no es compatible con las actividades económicas que tenemos actualmente, ¿no? Sin embargo, sí quiero decir de que entendemos, así lo demuestra la proposición de ley que ahora mismo se está viendo en la Corte de Castilla y León, a nivel autonómico quieren pasar por encima de este desarrollo territorial, organización territorial. La organización territorial, digamos que hay una serie de leyes autonómicas, pero hay unas normas urbanísticas provinciales y normas urbanísticas locales. Es decir, cada pueblo puede decidir si le puede interesar tener una mina o no, puede calificar su terreno rústico protegido, cambiarlo por mediante una fijación puntual a terreno rústico extractivo, ¿no? Lo que pretende la Junta de Castilla y León y lo que pretende la Comunidad Autónoma es pasar por encima de ello, y ya, digamos, obligar por ley a que los pueblos, el modelo territorial que considera la Junta de Castilla y León por encima del modelo provincial o del modelo local. Hay una cuestión que nos enseña la práctica global de otras partes del mundo respecto a cómo se solucionan estos conflictos, los conflictos socioambientales relacionados con la minería a cielo abierto, y es que en muchos casos acaban muriendo porque hay una parte, la parte más débil, que acaba abandonando o incluso acaba desapareciendo por la criminalización de los activistas o por su encarcelación. No es el caso de la criminalización y la encarcelación, son casos con los que nosotros nos estemos encontrando en el caso de estos conflictos, pero sí la idea de que, bueno, antes o después se trata de pueblos con personas muy mayores que van a acabar cansándose y donde, simplemente nosotros como empresas tenemos que esperar nuestro turno a que esto suceda. Quizás no se tiene en cuenta que el papel que están desarrollando estos movimientos, estos nuevos actores políticos, estas organizaciones de justicia ambiental, es un papel, es un beneficio que es para todo el territorio, partiendo de situaciones muy concretas, como puede ser la extracción del feldespato que afecta a mi parcela o que afecta a mi territorio o a mi casa. Realmente, si se consiguen paralizar estos expedientes, o sea, si se consigue que no lleguen a la práctica, el beneficio sería a nivel global, sería para todo el territorio, no solo de Ávila, sino para todo el planeta. Es decir, paralizar una industria extractiva de minería a cielo abierto tiene beneficios a nivel global. Yo no sé en el caso de estas asociaciones si son conscientes de este papel que están haciendo. ¿Qué os parece? Bueno, en principio, comentar alguna cosa de las que has tocado, Beatriz, a mí me parece importante y lo ha comentado Fernando. Se ha hablado de pueblos abandonados. Yo creo que ha sido un error de cálculo, un error, y esto yo creo que al movimiento de defensa del territorio le debe aportar claves. Hay que contar, y es la población vinculada a esos territorios, que no reside de forma a diario, de forma continua, pero sí que residen por temporadas, fines de semana o verano. Como ellos dicen, somos residentes no continuo, o no de forma continua, sino somos residentes de fin de semana o de veraneo o de vacaciones. Es una población muy formada. Estamos hablando que el perfil de las plataformas, a través de una encuesta que realizamos en el ámbito de una investigación que estamos llevando a cabo, más del 40% tiene estudios superiores, un 30% tiene estudios secundarios, y esto ha sido determinante para la organización de las plataformas y las respuestas que se han ido dando desde el punto de vista legal. Aquí tenemos Olga, que es miembro activista de una de las asociaciones que están en defensa del territorio, que es abogada. Tenemos biólogos, tenemos periodistas que están haciendo una labor formidable con los medios de comunicación. Tenemos trabajadores sociales, tenemos educadores sociales, es decir, gente que sabe organizarse y sabe dar una respuesta muy eficaz cuando planifica las acciones o planifica las estrategias a llevar a cabo. Además, es una gente que se siente muy arraigada y emocionalmente muy vinculada al territorio, con lo que pasamos de una población de 3.000 habitantes directamente afectada a 166.000. Esto es muy importante, y aquí sí que podemos hablar
de movimientos sociales, ¿no? Efectivamente, estos conflictos socioambientales tienen esta variable tan relevante que convierte a las personas residentes y a las personas vinculadas en estos territorios, las integra en estas organizaciones de justicia ambiental, en estas asociaciones, en este frente común. Ya para terminar, si queréis añadir algo que concluya esta reflexión sobre el caso específico de por dónde creéis que va a ir en el Triángulo del Feldespato, estos expedientes. Olga. A ver, por parte del movimiento social, de las plataformas y de las asociaciones, lo que sí queremos decir y un poco dejar claro es que independientemente de la labor que vaya a hacer la Administración o la Junta de Castilla y León con las modificaciones de la Ley de Urbanismo o con cualquier normativa que se quiera realizar para fomentar esa minería y facilitarla, que al fin y al cabo es un poco lo que parece ser que es lo que se nos está transmitiendo desde la Administración, las plataformas tenemos claro nuestros objetivos. Nuestros objetivos son continuar con la defensa de nuestro territorio, seguir continuando con los modos de vida tradicionales que hay en esas zonas y seguir fomentando el hecho de que, pese al discurso de la Administración en cuanto al fomento de la minería, por considerarla minería sostenible, como ya hemos hablado anteriormente, o sobre todo una manera de crear empleo, que es lo que realmente están vendiendo de cara a la población, lo cierto es que esos empleos son mínimos. Ahora mismo en 2 de 3 de los procedimientos que hay en Ávila, lo que estamos hablando es de un permiso de investigación que se suele otorgar por un plazo de 3 años, en los cuales hay 2 personas, 2 trabajadores en esos permisos de investigación, y posteriormente, si llega a haber una explotación, que vamos a seguir en nuestra lucha para evitarlo, podríamos hablar de 6, 8 personas a lo sumo. Si se va a basar toda la economía de una zona en crear 8 puestos de trabajo, con las pérdidas de puestos de trabajo que van a existir, municipios que probablemente se van a despoblar más, turismo rural que va a perder su sentido porque no van a pretender ir a esas zonas a ver una mina realmente, y una contaminación, un ruido. Realmente los puestos de trabajo que se pierden son muchísimos más que los que se crean. La contaminación que hay va a dejar inviable todas esas zonas para la posteridad. Esto no es transitorio, no es algo que se haga en 3 años o en 30 años de explotación de una mina. El daño va a ser permanente. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y esa es la información que estamos transmitiendo. Fernando. Sí, yo quería añadir, al menos como Ecologistas en Acción, nosotros como organización estamos francamente preocupados e involucrados con la minería a cielo abierto. De hecho, el año 2018 la campaña prioritaria de Ecologistas Nacional a nivel nacional fue precisamente la minería a cielo abierto. Hicimos un grupo de trabajo, tanto para apoyar a movimientos locales cuando nos solicitaban dicha ayuda, como para estudiar la normativa, en este caso la Ley de Minas, que entendemos que da una serie de derechos y privilegios por declararla de interés público la minería, con posibilidad de expropiaciones forzosas es decir, los derechos de las empresas mineras prevalecen sobre los derechos privados de la ciudadanía. Entendemos que eso no puede ser. Entendemos también de que la minería actualmente, por la promoción del año 77, hubo una ley por la cual había una serie de desgravaciones. De hecho, la cotización que actualmente hacen las empresas mineras de rentas es el 1%, es equivalente a una SICAP, digamos, de los poderosos económicos. Eso, nosotros hemos trabajado intensamente, hemos presentado al Congreso de Diputados una propuesta de modificación de la Ley de Minas para intentar, pues digamos que todos podamos ejercer nuestros derechos, tanto los ciudadanos como las empresas mineras, como la población, como el municipio, como todos los demás, y estamos embarcados en eso. Nosotros confiamos, creemos que la Ley de Minas es una gran piedra en el camino con el cual nos topamos los movimientos ciudadanos cuando queremos hacer alegaciones. Realmente como trabajamos es en base a leyes medioambientales, otra serie de gestión posterior, pero bueno, pues antes quería apuntar a ese tema, y que efectivamente yo creo que la ciudadanía cada día tiene una mentalidad más medioambiental. Jorge, como conclusión. Sí, como conclusión a mí me gustaría resaltar también, ¿no? Y en esto tiene que ver el papel a futuro que pueden jugar estas redes de ciudadanas de resistencia o de defensa del territorio, como
han sido capaces de reaccionar en unos espacios muy cortos de tiempo, con una generosidad enorme. Ha habido una transferencia de conocimiento de cómo organizarse y qué hacer por parte de plataformas que ya estaban sufriendo el tema de los expedientes mineros, como es el caso de la Sierra de Ávila, que llevaba iniciado el expediente casi 7 años antes, en lo que se han dado cuenta y han podido reaccionar, y sin embargo en el caso último que surgió, que fue el de la Sierra de Yemas, como en 7 días desde que se publica el expediente son capaces de organizar la plataforma, ¿no? Uh-huh. Y cómo las plataformas de la provincia de Ávila han impulsado redes también de otras plataformas, o se han aliado con otras plataformas en otras provincias, en otras comunidades autónomas, hasta la constitución de una agrupación nacional de plataformas ciudadanas contra la minería a cielo abierto. A mí me parece que ha sido en un tiempo exprés y de una forma súper inteligente y eficaz, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias, Olga Herrero, muchas gracias, Fernando Pérez y Jorge de Dios, por haber participado en este programa de Antropología en Radio, dedicado nuevamente a la defensa del territorio y a la defensa de la vida ahora desde el mundo rural, desde lo que plantea la economía extractiva en términos de minería a cielo abierto en nuestros pueblos, aquí a pocos kilómetros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.